mí me gustaría que habláramos un poquito del estigma, porque fijaros, no sé si, pues, por desgracia tenéis a alguien cercano, ¿no? Que haya vivido una situación de suicidio o que lo hayáis vivido tristemente con personas que acompañéis en primeras carnes o personas de su entorno, pero yo he vivido dos suicidios en mi vida, ¿no? O sea, dos personas cercanas a mí. La segunda fue hace menos años y quizá desde otra conciencia sí que se dijo que era un suicidio, aunque fue, bueno, ya está, ya lo hemos dicho, pero fin del tema, corremos eh, por de túpido velo, ¿no? Pero el primero no supe hasta muchos años después que fue un suicidio. Y creo que las muertes por suicidio siguen siendo un estigma, el suicidio sigue siendo un estigma, los medios siguen sin hablar, sin darle voz, ¿no? Sin darle visibilidad al suicidio. Y yo me pregunto, ¿por qué creéis que se da este estigma con todo lo relacionado con el suicidio a la hora de darle difusión, a la hora de compartir que hay una muerte por suicidio? ¿Por qué creéis que se da? ¿Y cómo esto nos afecta como sociedad? Bueno, yo creo que una cosa que caracteriza al suicidio es que tiene que ver con las emociones y la sociedad y las emociones están completamente desconectadas. Quizá cada vez un poquito más vamos escuchando que prestar atención a lo que sentimos es importante y entonces podemos hablar con una naturalidad más de que sufrimos, de que estamos tristes, de que tenemos miedo, ¿no? De normalizar aquellas emociones que podemos decir que son más desagradables, ¿no? Entonces, yo siento que hasta ahora hablar de que estoy sufriendo, de que lo estoy pasando mal, ya era en sí mismo un estigma, porque tenía que decir que todo está bien, que todo es fantástico y flower power. Y entonces, ese estigma frente a las emociones desagradables, por lo tanto, hace mucho más grande el estigma hacia como el la causa más grave que podemos decir de una emoción tan desagradable que es que estoy tan triste, que estoy sufriendo tanto por mi tristeza, que no puedo hacerme cargo de esto. Entonces, es que la sociedad no está acostumbrada y no tiene herramientas para atender que una persona lo esté pasando mal. Parece que tenemos que negar ese malestar, ¿no? Entonces, se queda enorme. Esto, Alejandra, me recuerda, ¿no? Cuando compartes con alguien, bueno, cuando ese famoso ¿cómo estás? Que poca gente lo pregunta de verdad, pero también pocas veces nos atrevemos a decir, pues no estoy bien. Uno, porque no nos atrevemos y segundo, porque tampoco estamos acostumbradas a sostener cuando alguien nos dice no estoy bien, porque probablemente lo primero que le soltemos es, bueno, pero ya pasará, no te preocupes, ¿no? Y cuántas señales de alarma nos pueden dar las personas que no están pasando un buen momento y que quizá están pensando en suicidarse y no las vemos por esa falta de educación emocional, ¿no? ¿Cómo afecta el hecho de que sigamos viviendo el suicidio como un tema súper tabú? Bueno, yo creo que seguimos desconectados, ¿no? De esas emociones, lo que decía un poco Alejandra, hemos generado una situación en la que acompañarnos y entender cómo nos sentimos no forma parte de nuestro día a día, de escucharnos. En la sociedad hemos generado una gran cantidad de mitos, una gran cantidad de minimizaciones de nuestros estados emocionales, hemos puesto el automático y las personas que se encuentran mal no tienen ni los recursos para entender qué es lo que les sucede, ni saben dónde pedir ayuda realmente. Em, y es algo que sucede muchísimo. Antes hablábamos de cifras. Estamos hablando de que actualmente casi 4.000 personas, solo en España, casi 4.000 personas al año se suicidan. Es decir, 10 personas al día acaban consiguiendo cometer ese acto de suicidio cuando ni siquiera realmente estaban convencidas al 100% de que lo que necesitaban era desaparecer de este mundo, ¿no? De este mundo. Simplemente necesitaban una red de apoyo que no les ha sabido tender la mano en el momento adecuado, un recurso en salud pública que no ha sabido detectar o no ha sabido acompañar adecuadamente a esa persona en el momento en el que lo necesitaba. Y, y lo que estamos haciendo constantemente en la sociedad es fallar a estas personas. Da la sensación de que con un poquito más de educación emocional y sabiendo poner los recursos en el lugar adecuado y en el momento adecuado, podríamos ayudar a muchas personas que estamos perdiendo, que se están encontrando con muchísima desesperanza
y sin sentir que tenían nada más que probar cuando sí que había opciones. Y el impacto es el impacto es que los medios de comunicación continúan sin tratar adecuadamente el suicidio, continúan tratándolo de forma con mucho secretismo, heredando también, yo creo, a nivel religioso, ¿no? Todo este pecado de tomarse la vida, ¿no? De quitarse la vida por propia decisión, cuando se supone que no tendría que ser, ¿no? A mano propia. Y todo eso ha generado muchísimo silencio alrededor del suicidio. Entonces, huimos mucho de aquello que nos parece que no es correcto, que no es moral y que es oscuro, ¿no? Tendemos a pensar que la vida es bonita, que todo va bien y cosas como, bueno, cosas que no nos parecen que puedan conectar, ¿no? Como violencia o maltrato a menores, ¿no? O conectamos la infancia con algo muy bonito o conectamos la vida con algo muy bonito y no nos podemos, ¿no? Pensar que exista tanto sufrimiento como para que una persona desee o necesite solucionar el problema de esta forma. Y nos es mucho más fácil evitar conectar con todo ese dolor que entrar, ¿no? Que entrar y acompañar viendo a esa persona. Bueno, apuntamos esto que ha dicho Beatriz, que me parece súper importante, ¿no? Y es que el tema es que el estigma, ¿no? Que al final es esa gran losa sobre el suicidio, sobre el suicidio, sobre el silencio, que lo encuadra, ¿no? Como decía Beatriz, ese silencio muchas veces recae, bueno, siempre, ¿no? Recae sobre el silencio que hay alrededor, ¿no? No se habla, no existe, no se dan medios, no se dan recursos, no se visibiliza, etcétera, ¿no? Pero también ese estigma recae sobre la persona en concreto que está sufriendo, en el sentido de que ese estigma hace que la propia persona no vea esa ventana en la que abrirse y en la que expresar que está sufriendo. Entonces, si yo veo que el suicidio es algo sobre lo que no se debe hablar, sobre lo que no sé si me van a ayudar porque no existe, ¿no? Entre comillas, sobre algo que está totalmente invisibilizado, estigmatizado, además con esa gran culpa que existe detrás del suicidio, ¿no? Es como no tienes que llegar a este punto de querer suicidarte. Entonces, toda esa culpa, toda esa vergüenza, todo ese silencio que está envolviendo el suicidio y, por tanto, el sufrimiento de la persona también afecta directamente a la persona que está sufriendo, porque no encuentra esa ventana o ese lugar o ese espacio en el que decir, oye, que he pensado en quitarme la vida. Y eso es lo que tenemos que conseguir, que esas personas que están sufriendo hablen directamente y abiertamente de he pensado en quitarme la vida. Porque tiene sentido que en base a tu sufrimiento hayas pensado en quitarte la vida, porque lo estás viendo como una vía, como una alternativa, ¿no? A tu sufrimiento. Y ese es el tema. Pero esas personas, y el estigma recae directamente ahí, esas personas no van a verse con ese espacio, ¿no? Con esa capacidad, con esa libertad, entre comillas, para decir me quiero quitar la vida o estoy sufriendo. Y eso es algo muy grave, porque necesitamos que para prevenir el suicidio las personas puedan decir, oye, estoy sufriendo, ¿no? Que puedan levantar la mano y que desde ahí podamos atender y que no se vea como una llamada de atención, ¿no? O sí, bueno, vamos a dársela, ¿no? Como siempre decimos, si es una llamada de atención, genial, vamos a aprovecharla para dársela. Tal cual. Y al hilo un poco de lo que planteáis, eh, me parece curioso, ¿no? Porque hay muchísimos casos de suicidio que parece como que se va transmitiendo a nivel familiar, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con esto, con cómo se aborda el suicidio en la familia, con el estigma, con el tabú. Porque hay personas que no, pues lo que decía un poco Yaiza antes, ¿no? Sé que alguien ha fallecido, pero no sé cómo ha fallecido. Alrededor de esto elucubro lo que ha podido pasar. Entonces, pues al final también el desconocimiento y el desconcierto que eso genera, yo creo que produce tal sensación de desorientación y de sufrimiento que también incluso puede influir en que al final pueda llevarse a cabo. Y no es lo mismo el que podamos pues comprender las circunstancias, el sufrimiento de la persona, todo lo que le llevó a ello, ¿no? A que, e incluso el acompañamiento familiar, es decir, no es lo mismo
que esto se mantenga pues como si no hubiese pasado, a que se le plantee a la persona, oye, tu padre, tu hermano, tu tío se suicidó y se suicidó por esto y no supimos ver en su momento el nivel de sufrimiento que tenía o no supimos pedir ayuda a tiempo o él no nos contó en el momento cómo estaba, ¿no? O ella. Entonces creo que también alrededor de esto es importante educar a la sociedad en general de cómo tratar el suicidio, ¿no? Porque creo que es importante también a la hora de prevención. Totalmente. De hecho, sí, June. Sí, o sea que justo iba a hacer como el matiz con lo que estaban diciendo mis compañeras, que incluso veo como que parte ya directamente en torno a la idea de muerte en general que hay en la sociedad, que de hecho es como que se utilizan también muchos eufemismos, ya no solo relacionadas con el suicidio, sino también de la muerte, ¿no? De se ha ido al cielo, ha pasado a mejor vida, todos esos al final como términos que se utilizan y que realmente están como difuminando o incluso romantizando, ¿no?, la realidad y que también impiden el que se procesen duelos de manera funcional y adaptativa. Entonces ya partimos como de idea general en torno a la muerte, hay como un miedo, digamos, como a expresar, ¿no?, y al final como a trasladar y a gestionar todas esas emociones que en la sociedad están calificadas como negativas y que no se nos enseña, ¿no?, un poco como a gestionar porque tienen una carga como más incómoda, tiene una carga al final como de más de malestar o incluso por la preocupación de no sé si voy a gestionar el hecho de cómo lo va a recibir la otra persona, porque tampoco tenemos esos recursos. Ya no tengo esos recursos de igual para gestionarlas o regularlas en mí misma, como para también saber gestionarlas o regularlas en otras personas. Entonces, desde ese concepto base simplemente de muerte, ya tenemos como muchas cosas y muchos tabús, creencias y estigmas que ir destapando. Entonces, imaginémonos con la muerte por suicidio, ¿no?